Pues ya es miércoles y a esta hora en Radio Torre Pacheco pues tenemos una nueva cita con El Mirador y por supuesto con Miguel Galindo, al que ya damos la bienvenida. Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, estupendamente. ¿Verdad? Muy bien, pues así me gusta. Y vamos a conocer el artículo que nos vas a leer a continuación y este es el título que ya además adelantamos la semana anterior. Votemos democracia, Ujú. cambiando un poco, ¿no? Dando un giro. Cambiando bastante. Vamos a hablar del gobierno, como Si decía decían típico. típico, sí. Bueno, pues hace exactamente 110 años, que no es poco, en 1915, Kafka, no, en 1915, sí, Kafka escribió su más conocido libro, La Metamorfosis. Bueno, lo cierto y verdad es que él tituló su más famosa obra como La Transformación. Él la tituló así. Lo que pasa es que su primer editor, aprovechándose que el bueno de Fran no iba a poner muchas pegas, pues necesitaba la pasta como el comer, mejor dicho, para comer, para poder comer, pues metamorfoseó a su vez el título y lo transformó a su gusto, en lo que hoy conocemos por metamorfosis. Sea como fuere, significan casi lo mismo. Igual da lo uno que lo otro, si bien un siglo y pico después, lo de transformarse nos suena más a travestismo que a otra cosa. Y es así como reversible, de qué tipo. Nos metamorfose, no metamorfosearse, que es como darse uno mismo el cambiazo. Y aunque sea mucho cambio el de un hombre en cucaracha, no se nos olvide que hay muchas cucarachas humanas en este mundo. Bueno, no quería hablar de esto, solo de la metamorfosis en sí, del transformismo. España es una democracia joven comparada con nuestros vecinos y socios europeos, y fue el producto de una cuidada y delicada operación de cambio de sexo de una dictadura a una democracia, una metamorfosis completa. El país se nos durmió cafre y se despertó doncella, pero los cirujanos tuvieron a bien cuidado transformarnos en una democracia tutelada, así la llamo yo. Nada de segundas vueltas, nada de cuotas de participación ni de representación, nada de listas abiertas, nada de muchas cosas. Cuando el pueblo se eduque y madure y se acostumbre a un sistema democrático, entonces quizá se dijeron a sí mismos. Pero han pasado muchas décadas y el pueblo ni está educado, ni ha madurado, ni se ha educado como debiera en el mensaje de una democracia abierta, y mucho menos en el manejo. ¿Culpa del pueblo? No, un poquito si acaso, pero sí culpa de unos políticos a los que no les ha convenido formar al ciudadano a fin de poder controlarlo y no soltar ni compartir el manipuli, como decían los romanos, del poder. Así que han construido unos partidos políticos fortificados como castillos. Quizá de aquí viene lo de casta, de castillo,
que fagocitan todo el juego democrático en su propio único y exclusivo interés. Son espacios acotados, almenados y cerrados, del que emanan listas, nombres, directrices, puestos, nombramientos, estrategias, para alcanzar el gobierno, por supuesto. Y luego hacer lo mismo desde el gobierno para aposentarse en el poder. Y legisla sin consultar, no para servir, sino para servirse. No para dar control a la ciudadanía, sino para controlarla ellos. Y han acumulado tanto poder en todo este tiempo de metamorfoseada democracia que se han corrompido. Pues sabido es que el poder corrompe, eso decía Churchill. Y cuanto más absoluto es, más absolutamente corrompe. Y de aquí el actual estado generalizado de corrupción que supura el sistema en España. Así que para eliminar la corrupción hay que aplicar el modelo contrario al que lo ha provocado y que se está usando hasta ahora. Hay que repartir el poder, desmenuzarlo, desconcentrarlo, extenderlo, compartirlo, consultarlo, no sé, ¿con quién? Pues con quien lo ha otorgado, con el pueblo y con los ciudadanos. Es de pura lógica y sentido común. Naturalmente, los partidos viejos que se han construido a su alrededor una fortaleza egocéntrica e inexpugnable en el tiempo de tutelada democracia, no van a abandonar sin resistencia sus costras y costras de ventajas acumuladas, sus trampas y sus privilegios. Solo los nuevos pueden ser permeables en un principio y mostrar aperturas que en los viciados son cerraduras. Hay que descubrirlo en sus programas y votar solo a aquellos que están dispuestos a compartir su poder con el propio pueblo, a compartir responsabilidades, a no hacer y deshacer sin consultar con quién les ha puesto allí, a dar protagonismo a quien únicamente puede y debe ser protagonista, como por ejemplo cambiando el cómputo electoral, adoptando el sistema de listas abiertas, facilitando los comités de participación ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Lo demás iría llegando por pura inercia. ¿Que esto es una utopía? ¿Que es imposible? ¿Quién lo dice? En mayor o menor grado, en todas las democracias avanzadas existe. El modelo más participativo y representativo es el de Suiza. Se llama democracia directa o democracia abierta. Todo lo contrario a la nuestra, que es indirecta y cerrada. Lo que pasa es que se necesita la implicación del ciudadano desde el principio hasta el final. El pueblo que no es capaz de gobernarse a sí mismo está condenado a caer en manos de malos gobernantes. ¿Acaso no es lo que está pasando aquí? Así que pensémoslo cuando vayamos a enterrar nuestra confianza en la urna. Un voto no es un permiso para hacer lo que quieran, sino un encargo, un mandato, una orden concreta que debe ser vigilada día a día. No regalemos lo que es nuestro a nadie. No prevariquemos con nuestro derecho. Y por favor, queridos amigos, votemos democracia, no mangancia. Bueno, pues acabamos de escuchar
en directo en Radio Torre Pacheco el artículo leído por Miguel Galindo, Votemos Democracia. Bueno, pues Miguel, ahora conocemos los comentarios. Vamos con el de María. Lo de la metamorfosis kafkiana a la metamorfosis de un país de dictadura a democracia está muy bien traído. Es una metáfora que le viene como anillo al dedo. Lo que la gente no sabe, yo tampoco lo sabía, es lo que tú dices de democracia tutelada y no acabada. Sí, pero eso será porque no eres tan mayor como yo. Pero, hombre, vamos a ver, los que no hemos conocido la democracia de nacimiento, ¿eh? Cualquier cosa a mejor se nos vende como democracia. Y eso es lo que ha pasado en España. La transición fue tan luminosa, ¿m?, que nos llenó el desparpajo de democracia. Pero luego, 40 y tantos años después de aquello, vemos que es una semidemocracia. No es una democracia completa. Y más si empezamos a compararnos con las democracias reales de nuestro alrededor, donde existen una segunda vuelta, donde existen unos cómputos legislativos y unos cupos muy diferentes a los nuestros, donde incluso pueden existir listas abiertas. Entonces vemos lo nuestro que es. Pues según lo comparemos con quién. Si lo comparamos lógicamente con Rusia, esto es una democracia, pero si lo comparamos con una democracia, esto no lo es. Nos hemos quedado a medias. Comentario de Mondovilio. Estimado Miguel, tú y yo vivimos el franquismo, así como vivimos aquellos azarosos y peligrosos tiempos del cambio, hasta llegar al presente. Los de nuestra generación saben que es una semidemocracia, pero a las de después se les ha ocultado totalmente tal hecho. Naturalmente. Y además todos están a gusto. O sea, nos dicen, es que vosotros elegís a vuestros políticos. Mentira, falso, un embuste total. Nosotros no elegimos a nuestros políticos, nos lo eligen ellos previamente. Es que no nos damos cuenta. Cada partido nos ponen a los que ellos han elegido. Y entonces tú lo que haces es sancionarlos o no. Pero están eligiendo por nosotros. Nosotros no elegimos a nada ni a nadie, nos lo eligen. Y sin embargo, pues estamos tan contentos. Y luego nos quejamos de los resultados. Vamos a ver, pues si ellos ponen a sus propios mangantes, no estoy hablando de derecha ni de izquierda, estoy hablando de todos. Nosotros sancionamos a esos mangantes. Y esto va peor. Siguiente comentario y es de Mercé. Mi tía abuela me instruía a sotoboche, ya sabes, cuando la transición de que en tiempos de la República existían mayores garantías democráticas, pero que bienvenido era el cierre de una dictadura. Hombre, naturalmente, vamos a ver, nosotros vivimos el cierre de una dictadura pues como agua de mayo. Pero luego, si te informas, históricamente hablando, a estas alturas del cotarro, la de, el gobierno que derribó Franco tenía muchas más garantías democráticas que lo que tenemos actualmente. O sea, aquella república era mucho más libre que la actual democracia. No hemos recuperado nada más que una parte de ese camino. Así que... Comentario de Domingo. Lleva razón, un pueblo no educado o semieducado en democracia es culpa de unos políticos que no los han instruido en una democracia completa, como es la que practican en Suiza, por ejemplo. Oh, bueno, si nos comparamos con Suiza,
¿Ya? En fin, esto es como comparar a Dios con el demonio, exactamente igual. Vamos, en Suiza no se da un paso sin consultar al pueblo. Ahí están en una consulta continua. Y hay una servidumbre del político hacia el ciudadano. Y aquí es al contrario. Aquí la servidumbre existe del ciudadano al político. Vamos a algún sitio donde hay algún evento social o político o lo que sea, o cultural, inclusive, que a mí me da vergüenza, ¿eh? Y entonces hay un servilismo, o sea, parece que el político le está regalando al ciudadano algo que el ciudadano se lo tiene que agradecer con palmas, olivos, ovaciones y besos en el culo. Oiga usted, si ese político está trabajando para nosotros, nosotros le pagamos a él su buena nómina. Es él quien tiene que hacernos a nosotros todas esas servidumbres. No, y aquí lo entendemos al revés. Aquí nos pagamos a nuestros propios tiranos que viven divinamente a nuestra costa. ¿Y qué nos consultan en sus políticas? Cero. Nada. Así que... Conocemos ahora el comentario de Monse. Yo aclararé con Mondo lo que dejas en el camino de la duda con respecto a la democracia que nos conseguimos tras la dictadura. Yo era muy chica y en casa éramos de una familia de derechas de toda la vida, ya sabes. Hombre, aquellas familias de derechas de toda la vida, pues incluso llegaron a escandalizarse. ¿A dónde vamos a llegar con estas libertades? O sea, todo lo contrario. Creían que el mundo se iba a venir abajo. Y el mundo se vendrá abajo en su día, pero será porque esas libertades eran falsas, no eran verdaderas. Y encima de todo nos han educado en la esclavitud. Estamos, tu único derecho, que tampoco obligación moral, pero tu único derecho es a ir cada 4 años a echar tu papeleta de voto a la urna, previamente elegida por otros, por los que tú crees que son de tu partida. ¿Mm? Pero en realidad eso es una democracia tutelada, una democracia donde yo te pienso antes de que pienses tú. ¿Mm? Y normalmente, por desgracia, ya sabemos que los políticos no son como aquellos primeros de la transición que iban a servir al pueblo. Es cierto, eran idealistas. No, ahora el político va a servirse del pueblo. Cuantísimos políticos hay, desde concejales a consejeros, pasando hasta ministros, que es una carrera de la cual cobrar. Pues casi todo. Casi todo. O sea, justo lo contrario de cuando empezó la transición. Comentario de Gerardo. Tú lo has dicho. No existen segundas vueltas, ni cuotas de participación, ni de representación. Nada de listas abiertas, ni oler un cambio de legislatura electiva. Pero si lo comparamos con las llamadas democracias de Sudamérica, podéis llorar por un ojo allá, en la madre patria. Hombre, es lo que yo he dicho antes. Claro, somos demócratas comparado con quién. Si nos comparamos con una democracia de verdad, no somos demócratas. Ahora, si nos comparamos con democracias bananeras o democracias dictatoriales, pues claro que somos demócratas. Pero vamos a ver, lo primero que habría que cambiar es la ley electoral. Tenemos una ley electoral de locos. Se dice que es para ahorrarnos la segunda vuelta. Oiga usted está impidiendo al pueblo corregir su primer voto. Es un derecho. Es un derecho. ¿Mm? Sin embargo, usted está anulando ese derecho con estas cuotas que según dónde y en qué parte de España son distintas y diferentes. ¿Pero esto qué es? Y luego, oiga usted,
¿por qué no deja que nosotros nos equivoquemos por nosotros mismos? Listas abiertas. Listas abiertas. Que yo elige de los que se presentan aquí a mí me dé la gana, no que me lo elija usted. Y no que elija un partido, yo elijo personas. Hay algunos todavía, algunos gobiernos en Latinoamérica que nos dan sopas con onda en esto. Otro comentario, y este es de Carmen. Fíjate la estructura que han construido los partidos. Son murallas en las que se usa y abusa de lo que llaman ideologías, no ideales, para construirse sus propios dogmas de obtención de poder. ¿O acaso no es así, amigo mío? Sí, es así, es así. Además que nos venden ideales por ideología cuando no es así. Una ideología es la que marca un partido. Los ideales los tengo yo o no los tengo. Yo puedo tener mis ideales, pero no ideología. Dirigida, además. Hemos pasado de una transición donde el pueblo edificaba sus partidos a que ahora el pueblo está sometido a esos partidos. Es más, nos hacen luchar en nombre de ellos. Forman unas guerras terribles y a nosotros nos hacen partícipes de según la ideología de cada cual. ¿Con derecho a qué? Ahora, ¿de quién es la culpa? Nuestra. Nuestra y de nadie más, que aceptamos un juego que no deberíamos aceptar. Siguiente comentario es de Juan Francisco. ¿Sabes lo que es peor de todo? Que ellos eligen un circuito cerrado a los que nosotros hemos de elegir en listas ya preparadas. Eso es muy dudosa democracia. Y sin embargo, o nadie se ha dado cuenta o nadie quiere darse cuenta de eso. Hombre, esto es, vamos a ver, salvando las diferencias. Salvando las diferencias. Es como aquel Franco, que viendo que él no iba a durar siempre, pues pensó hacer una pseudodemocracia cogiendo al antiguo rey, entonces príncipe, Juan Carlos I, y montándose una historia de yo pongo a este para volver a ser reino, porque España antes fue reino, para ser reino, y luego vosotros pues me decís que sí. Pues esto es exactamente igual. Aquel dictador montó un referéndum para decir lo que él entendía por democracia. Y entonces o decías que sí o decías que no. Y si decías que no, te quitaban la nómina. O sea, bueno, pues esto es algo muy parecido, salvando las diferencias. O sea, usted elija la lista que yo le doy. Oiga, es que este yo lo conozco y es un sinvergüenza. Oiga, este yo lo conozco y es un inepto. Oiga, este yo lo conozco y no tiene dónde caerse muerto y se mete ahí para cobrar. ¿Y qué pasa? Que tengo que elegirlo porque lo dice usted. Bueno, pues estamos casi en las mismas. Ya digo, salvando las diferencias de tiempo y manera, pero estamos en esa. Comentario de Marian. Yo viví un tiempo en Suiza con mis padres antes de volver a España. Bueno. Allí la democracia llega hasta el último ciudadano y la ciudadanía vigilan y mandan a sus políticos para que hagan lo que el pueblo quiere. Aquí es justo al revés. Yo diría que es una contrademocracia. Es una contrademocracia. Aquí vamos a coger el puesto para chupar y vivir del puesto. Vamos a ver, en Suiza los ministros van en autobús y en tren. Van en autobuses públicos los ministros. ¿Estamos? Aquí, bueno, el otro día pasé por la plaza de aquí, que había una reunión de militares en el ayuntamiento para el día este de la jura de bandera, y había más coches que militares, con sus correspondientes choferes y acompañantes. O sea, vamos a ver, no podemos comparar la democracia abierta suiza
con la española, porque estamos hablando de blanco y negro. Comentario de Pablo. Cada vez vemos una mayor corrupción en la política, pero es que la política ha sido amañada por los partidos políticos y han amaestrado al ciudadano para que vaya a votar con la soga cogida del aro en su nariz. Creo que ya me entiendes. Sí, sí, es lo que yo he dicho antes, nos han amaestrado. O sea, todos los sistemas educativos que emanaron de la transición, poco a poco, conforme los partidos han ido llegando al poder, poco a poco han ido educando a nuestros jóvenes, ¿m?, a una democracia amañada. Y se ha aceptado, se ha aceptado. No se ha investigado, no se ha buscado, no se ha estudiado, no se ha comprobado. Estamos en un mundo y con unos medios de comunicación imponentes para ver si en realidad estamos o no estamos. No, no, tú, mira, lo tuyo es estudiar para ser competitivo y divertirte. Y no me preguntes más. No se trata de educar, se trata de formar para que te puedas ganar la vida. Luego es mentira. No te la puedes ganar porque todo el mundo quiere ser funcionario y eso es imposible. O sea, bueno, pues esos sistemas educativos han hecho al personal, a nosotros, nos han hecho borregos. Y cada 4 años votamos una sigla o votamos otra que previamente nos han amañado en los partidos. Y eso es lo que ocurre, ni más ni menos. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad. Otro comentario, este es de Adela. Dices que lo que escribes es una utopía, naturalmente. ¿Cómo un pueblo cuyas generaciones jóvenes han sido deseducadas en democracia van a conseguir lo que le han ocultado? Son como ciegos guiando a otros ciegos. Son como ciegos guiando a otros ciegos, pero en fin, la historia dice que ha habido revoluciones positivas, en el buen sentido. O sea, estamos hablando de nuestra transición. Nuestra transición fue modélica. Una sociedad sometida a una dictadura y dijo no, se ha terminado. El problema es que nos dieron gato por liebre. O sea, es medio gato y medio liebre, porque no es liebre entera. Entonces, y nos hemos conformado con eso. Pero vamos a hacer esas revoluciones culturales y con conocimientos de causa. Claro que se pueden hacer. Se puede hacer si el ciudadano quiere. Pero si los ciudadanos no quieren, porque lo único que quieren es la fiesta de tal, la fiesta de cual, y que yo cuando termine mi puesto me esté ahí esperando, para yo, o sea, vamos a ver. Pero igual que nos deseducan, si queremos, podemos educarnos nosotros. Y ya llegamos al último comentario y lo firma Luis. Esto es como aquel que preguntaba, ¿y quién vigila a los vigilantes? Exacto. Si leyéramos a George Orwell, veríamos que son los lobos los que cuidan de las ovejas, pero es que antes de seres humanos se nos ha convertido en esas reses que llevan al matadero. Exacto. Eso que cita creo que es de su libro Rebelión en la Granja. Bueno, pues estamos en esa. Nosotros alimentamos a los lobos y los lobos nos pacen. Son los lobos los que nos pacen, los que nos utilizan para sus guerras intestinas y para mantenerlos. Y nos ponen a darle vuelta a la noria para que le saquemos agua y nos ponen a sudar con impuestos total y absolutamente irregulares moralmente hablando, porque ellos cada vez son más y más y más a los que hay que alimentar. Vamos a ver, yo recuerdo perfectamente, lo hablaba con un amigo hace poco, yo recuerdo la administración salida de aquella transición.
Yo iba a hacer, entonces, en aquella época que no existían las redes, ni internet, ni nada, vamos, ni los móviles existían. Yo iba a un ayuntamiento a hacer un trámite, ¿eh? Y resulta que era muchísimo más sencillo y menos farragoso que hoy, 80 años después. ¿Cómo puede ser eso? Muy sencillo, hay que dar de comer a más bocas. Y entonces hay que crear puestos. Y esa gente pues tiene que hacer, aunque nada más que sea coger tu papel y pasarlo a otro, poniéndole un sello. ¿Eh? ¿Cómo es posible que hoy, que debería de haber una administración mucho más ligera, es mucho peor que hace 80 años? ¿Tiene lógica eso? No tiene lógica. Pues mejor piensa por qué y te lo explicas. Votemos Democracia, el artículo que hoy hemos conocido en el Mirador, y la próxima semana tenemos otro tema totalmente distinto Sí. porque ya el título lo dice todo. Diosas y vírgenes. Diosas y vírgenes. Hay mucha gente que también la han educado mal, ¿eh? Y que piensan que es lo mismo, que una diosa es lo mismo que una virgen. Bueno, pues mira, no. Pues No. lo Aunque comprobaremos, ¿no? al principio así fuera, ¿eh? Resulta que la educación recibida es que no. Entonces vamos a ver qué hay ahí entre los dos conceptos. Muy bien. Vamos, quien quiera saberlo, quien tenga curiosidad. Pues como siempre te digo, Miguel, gracias por venir aquí De a nada, Radio Torre de Pacheco nada. y hasta la semana que viene. Hasta más ver.